Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Hoy es sábado 25 de enero del año 2025 y por la próxima hora estaremos hablando de un tema que increíblemente se debate todavía en estos tiempos. Evolución versus creacionismo. Vamos a ver cómo todavía hay personas que dudan de un hecho científico comprobado, y es que todos los seres vivos evolucionaron a partir de ancestros comunes, incluso los seres humanos. Y esto lo sabemos desde que Darwin publicó sus trabajos sobre evolución de las especies y la selección natural, cómo incluso el medio ambiente modifica características de los seres vivos, o la misma mutación que ocurre en el ADN produce características que son exitosas para que esa especie transmite esa característica a su descendencia. Así como características pudieran ser desfavorables que conlleven a la extinción de esa especie. Pero hay un grupo de personas que todavía cree en la teoría creacionista, y es que esta dice, y lo veremos más adelante, que simplemente un creador creó todo, valga la redundancia, animales complejos de la nada, pero el universo no funciona así. Y yo soy un creyente, pero yo también me sustento, me baso en el método científico para poder entender el entorno que nos rodea. Decía Galileo Galilei, este famoso científico, que era también creyente, decía: la Biblia nos enseña a alcanzar el cielo, no cómo funcionan estos. Y recuerden que Galileo Galilei, cuando desafió la teoría geocéntrica, que la Tierra, el planeta Tierra, era el centro del universo, ¿verdad? El sistema solar y el universo. Él fue sometido por la Iglesia Católica y tuvo que retractarse de sus planteamientos con la teoría heliocéntrica, que era el Sol que estaba en el centro del sistema solar. Y aquella frase famosa, "A pur se move", y sin embargo se mueve. Pero seguiremos hablando de todo esto después de la pausa. No se vayan. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias, y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas.
Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla en este interesante programa enfocado en contraponer estas dos teorías, la teoría de la evolución, que ya no es teoría, como dije al inicio del programa, son hechos científicos comprobados, y la teoría creacionista, que mayormente son personas religiosas que creen esto. Pero son personas que te dicen, por ejemplo, o que creen que el planeta Tierra tiene 6.000 años. O sea, ¿cómo ellos sacan ese tiempo? Ellos toman la Biblia y empiezan a sumar las generaciones que en la Biblia te van contando desde Adán y Eva hasta la fecha, y ellos calculan que el planeta Tierra tiene y todo el universo 6.000 años. Sin embargo, hoy en día tenemos métodos de datación, no solo para restos biológicos como la datación por carbono 14, sino también podemos incluso datar la edad de la roca. Y hemos descubierto que el planeta Tierra, solo el planeta Tierra, tiene 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Y si nos vamos al universo, que también hay técnicas de cómo tú proyectar el movimiento de la galaxia y de los planetas hacia el futuro, o sea, el pasado. Por eso sabemos que hubo un Big Bang, un momento en donde todo el universo era más pequeño, o se concentraba en un punto más pequeño que un átomo. Y por eso le llamamos Big Bang, porque ocurre la madre de todas las explosiones, y en segundos, señores, ese punto pequeño, infinitamente denso, se expande al tamaño de una galaxia y no ha dejado de expandirse. Y todo apunta a que ese universo que vemos es infinito. Entonces ya sabemos que el universo tiene 13.800 millones de años. Entonces es bueno que tratemos estos temas porque incluso se ha querido tratar de imponer hasta en escuelas de Estados Unidos la teoría creacionista, o que no le enseñen evolución a sus niños. Yo estoy de acuerdo que cada quien practique su religión de manera individual como entienda. Ahora, hechos científicos comprobados, tú no los puedes poner en duda. Pero vamos a ver un trabajo audiovisual sobre la teoría de la evolución, planteada no solo por Darwin, un compañero contemporáneo de él también la planteó, pero al final, con la publicación del famoso libro de Darwin, bueno, este fue el personaje que se hizo más famoso por estos planteamientos. Adelante, producción. La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Pensaban que esta fuerza divina había concebido a todas las criaturas del planeta, hasta que llegó Charles Darwin. Aunque ya había voces que hablaban de la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que la hace posible: la selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación del origen del ser humano, y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para eso, antes tuvo que embarcarse en un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En 1831 Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo invitaron como naturalista a una gran expedición. A bordo del HMS Beagle, Darwin pasó casi 5 años recorriendo varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde regresaría con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual. A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos próximos pero tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas, donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas con un ambiente árido tenían el caparazón más plano y el cuello más largo. Pero, ¿cómo se explica esa diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo, cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades.
vio que para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era clave. Darwin pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría, hasta que leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo sobre demografía, Malthus decía que en un momento de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso, decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayudó a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común. Y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas, pero no había publicado ninguna. Quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a suponer un cataclismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un admirador y colega naturalista que le contaba que había llegado a la misma conclusión: la evolución se producía por selección natural. Ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, este traspasó la esfera científica y con el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía. Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría y hasta la Iglesia Católica acabó aceptando, décadas más tarde y con matices, que la evolución era compatible con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática, y nosotros cambiamos con él. De Darwin se cuentan muchísimas historias y muchísimas anécdotas, pero hay una especialmente curiosa. Se dice que pasó un tiempo en la Patagonia tratando de encontrar un ejemplar de ñandú pequeño, que es un tipo de ave. Y lo encontró, pero el tema es que lo encontró en su plato, se lo había comido sin darse cuenta. El tema es que con los restos que sobraron, los huesos, las plumas, el cuello, la cabeza, consiguieron formar un espécimen y hoy en día este animal está en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres exhibido. Ahí está la teoría de la evolución de Charles Darwin, esa que nos enseñaron en la escuela. Y vuelvo y repito, estos son hechos científicos comprobados. En el pasado solo teníamos los restos fósiles que eran incompletos. Es verdad, eran incompletos, porque han existido más especies en este planeta de las que hemos encontrado restos fósiles. Había demasiadas lagunas ahí. Pero luego, señores, con el desarrollo de la investigación genética, hemos podido confirmar, que, por ejemplo, los humanos y los chimpancés, el ADN es más de un 98% similar. Entonces, los seres vivos estamos emparentados y con genética podemos retrotraernos al pasado miles de millones de años. Y hemos comprobado que todos los seres vivos, todos descienden de ancestros comunes. Nosotros tuvimos un ancestro común con los primates, pero si nos vamos para atrás, tuvimos un ancestro común con reptiles. Si nos vamos más para atrás, tuvimos un ancestro común con peces. Y si nos vamos más para atrás, señores, el primer átomo del universo era de hidrógeno.
era hidrógeno. Entonces, esto es lo que queremos tratar en el día de hoy, pero vamos a ver una breve explicación de en qué consiste la otra teoría, la no comprobada, que se basa en creencias religiosas, la teoría creacionista. Adelante, producción. De acuerdo con científicos creacionistas, el creacionismo es una estructura que adopta para el estudio de la naturaleza la posibilidad de la existencia de un creador. O sea, la vida habría sido creada intencionalmente e inicialmente compleja y funcional. La idea es que Dios, el creador, trajo a la existencia seres ya completos, funcionales, perfectos, con capacidad de variación limitada. Entonces, ¿cuál fue, digamos, la primera raza de canes creada? No lo sabemos. La raza original, Dios la creó y fue variando con el tiempo. El creacionista parte del presupuesto de que la existencia del universo es la expresión de la voluntad y el poder creativo de un ser supremo. En el caso de Occidente, principalmente por la tradición cristiana, creemos que es el Dios cristiano-judío que fue quien lo hizo. Ahí está, ahí está. Según esta teoría se plantea que un creador formó a todos los animales complejos, los creó de la nada, así, como lo vemos hoy en día, y variaron un poco sus características. O sea que el ser humano apareció así, Adán y Eva, como lo vemos en los dibujitos, pero hemos comprobado que Adán y Eva, genético, era una población de Homo sapiens hace 300.000 años, que en África surgió con esas características y al ser más exitoso para adaptarse a los cambios climáticos que se vivieron desde entonces, bueno, superó a otras especies de humanos porque había otras especies de humanos. Y más adelante vamos a ver un poco de la evolución de nuestra propia especie. Y hemos descubierto, por ejemplo, los neandertales, que era otra especie de humano que se desarrolló más en la zona de Europa. Se mezclaron con los Homo sapiens y que hoy en día gran parte de la población mundial tiene ADN neandertal. Pero veremos más después de la pausa, no se vayan. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, este programa dedicado a la evolución de las especies, incluyendo la evolución del Homo sapiens. Ahora yo quiero que producción me ponga un videíto de Bill Nye. Él es un ingeniero muy famoso en los Estados Unidos, que él ha participado en estos debates con creacionistas, famosos creacionistas que son líderes religiosos, debatiendo. Él expone la evidencia que demuestra la evolución, y entonces los otros rivales creacionistas exponen lo que creen. Y en todos los debates este señor ha ganado, Bill Nye. Ahora, yo quiero que me ponga un videito donde él explica por qué es tan peligroso enseñarle a los niños la teoría creacionista, que no es cierta, no tiene fundamento científico, y por qué es importante explicarle lo que sí sucedió, la evolución de las especies. Adelante, producción. If you are a science teacher with a student whose parents insist that he or she not be exposed to biology, to evolution, I'm not sure what the rules are. I know there's lawsuits pending in a couple states. I get emails every week from the National Council for Science Education, the NCSE. Addressing lawsuits about this issue. But I guess is let your passion come through. It is a hard thing to find a kid who doesn't love dinosaurs. And there's probably one, but I've never met him or her. So I would start there. The ancient dinosaurs, very much like modern birds, and there's reasons for that. One thing led to the other. The other thing I just remind everybody about, to a lesser extent, this guy, Alfred Wallace, but Charles Darwin was disciplined. I mean, he did these extraordinary experiments, this series of experiments to discover, to understand the process of change from generation to generation. And this change is all around us. And the other just really hard thing for people who haven't taken time, and this will be a pun, to understand the amount of time involved. We live less than a century, a human does, but this process that brought us to be is billions of years old. And it's just really hard to get your mind around what that means. Billion years, 65 million years. And the other thing that's just out of our everyday experience as people, we design things and make them. We decide how big the piece of paper is. We decide how large our handwriting is going to be. Then we make an organization chart for our corporation, and then we hire people, and it's top down. It's idea down. But evolution doesn't work that way. Evolution is bottom up. Evolution is, in the poetic sense, organic. In the chemical sense, literally organic. All these systems emerge, all these living things emerge, and the good ones, the good designs eat the bad designs, and so there's no more bad designs, there's just good designs. Then the designs compete, and then they eat each other, and so you very quickly end up, people run computer models about this, you very quickly end up with an ecosystem and tuned species. It is out of our everyday experience. It is not top down. Although maybe, I will digress on this, maybe with the
social networking that happens now, it is organic. It is bottom up in another sense. That the self-organizing systems come into place. Let's all have a flash mob. Okay, there's no manager of flash mobbing. It just emerges. And if it's a stupid flash mob, nobody shows up. So then that one's eliminated. If it's big fun, like what's the one everybody likes is Thriller, dancing to Thriller. Yeah, 200 people show up to pretend to be Michael Jackson. Okay, it's self-organizing is what I'm going for. And that's what evolution is. The bad designs get eaten by the good ones, and so all you have is good ones. It happens very fast. Ahí está este científico que admiro mucho, que ha trabajado para incluso la NASA, que es profesor universitario. También participa en medios de comunicación, es muy amigo de otro científico que yo admiro mucho, Neil deGrasse Tyson. Y aquí nos explicaba sobre la enseñanza de la evolución y cómo este conflicto con los creacionistas ha causado estragos en Estados Unidos. Fíjense que vivimos una era donde a través de este aparatico tenemos acceso a toda la información del mundo. Sin embargo, hay gente que cree que la Tierra es plana. El otro día un tipo rico de Estados Unidos se mató porque construyó un cohete para él subir al espacio y confirmar que la Tierra es plana. Miren qué contradicción. Tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo, sin embargo, encontramos personas que prefieren fundamentar su entendimiento de la realidad en creencias y dogmas. Y repito, yo soy creyente, yo creo en Dios. Ahora, el universo ha sido diseñado para cumplir ciertas reglas. Hay leyes de la física que gobiernan el universo. ¿Y quién es usted para decir que el universo funciona de otra manera? Pero vamos a ver ahora un breve trabajo sobre la evolución del Homo sapiens. Adelante, producción. Por lo común, sentimos que el mundo en que vivimos es normal. Nos parece que es el modo en que deben existir los humanos y que ha sido así siempre. Pero no. Jamás habíamos vivido en un mundo tan sofisticado y adaptado a nuestras necesidades como ahora. Nos permite el lujo de olvidarnos de nosotros y no preocuparnos por la supervivencia. Comida, cobijo, seguridad, todo lo damos más o menos por hecho. Pero somos unos privilegiados. Durante más del 99,99% de la historia, la vida fue totalmente distinta. Y no existe solo una historia de la humanidad. Nuestra historia comienza hace 6 millones de años al dividirse la tribu de homininos y terminar nuestra relación con los simios. Hace 2,8 millones de años surgió el género Homo, los primeros humanos. Nos gusta pensar que somos los únicos humanos, pero eso no es cierto. Cuando los Homo sapiens aparecimos hace 200.000 años, existían al menos otras 6 especies humanas. Primos de incomparable inteligencia y habilidad, lo que debió ser aterrador, un poco como vivir con extraterrestres. Algunos tuvieron mucho éxito. El Homo erectus, por ejemplo, sobrevivió 2 millones de años, 10 veces más de lo que han existido los humanos modernos. Los últimos de los otros humanos desaparecieron hace unos 10.000 años. No sabemos lo que provocó su extinción. Tenemos un pequeño porcentaje de ADN neandertal y de otros humanos, lo que indica que hubo cierta mezcla, pero no lo suficiente como para fusionar las especies. No sabemos si nuestros primos desaparecieron porque perdieron la batalla por los recursos o por una serie de genocidios menores. En cualquier caso, solo quedamos nosotros. Volvamos a los inicios de la humanidad. Hace 2,8 millones de años ya se usaban herramientas, pero no se progresó mucho en unos 2 millones de años, hasta que los humanos aprendieron a controlar el fuego. Con el fuego se pudo cocinar y hacer la comida más nutritiva, lo que contribuyó al desarrollo de nuestro cerebro. Al producir luz y calor, los días se volvían más largos y los inviernos menos severos.
Además, no solo asustaba a los depredadores, sino que podía emplearse para cazar. Un bosque o pradera quemados proporcionaban pequeños animales, frutos y tubérculos precocinados. Hace 300.000 años, la mayoría de las distintas especies de humanos empezaron a vivir en pequeñas sociedades cazadoras. Disponían de fuego, herramientas de madera y piedra, planificaban el futuro, enterraban a sus muertos y tenían sus propias culturas. Pero lo más importante, hablaban entre sí, probablemente en una protolengua menos compleja que la nuestra. Si dispusiéramos de una máquina del tiempo, ¿hasta cuándo podríamos ir atrás, robar unos bebés y criarlos hoy en día sin que nadie se diera cuenta de que eran un poco diferentes? Es una cuestión muy controvertida. Anatómicamente, los humanos modernos surgieron hace 200.000 años, pero para robar un humano conductualmente moderno, seguramente no deberíamos retroceder más de 70.000 años. Es probable que las mutaciones genéticas necesarias para desarrollar la capacidad para el lenguaje moderno y el pensamiento abstracto no se produjeran antes. En algún momento, hace unos 50.000 años, hubo una explosión de innovación. Las herramientas y armas se volvieron más sofisticadas y la cultura más compleja, porque en este punto los humanos ya tenían un cerebro multipropósito y un lenguaje más avanzado para comunicar información eficazmente y con todo detalle. Esto permitió una colaboración más estrecha, lo que verdaderamente nos diferencia de cualquier otra criatura de la Tierra. Nuestros cuerpos son más débiles y nuestros sentidos inferiores, pero podemos cooperar flexiblemente en grandes grupos, al contrario que en las rígidas colmenas o en las íntimas pero pequeñas manadas de lobos. A medida que nuestro cerebro evolucionaba, nos volvimos capaces de hacer algo que la vida no había conseguido hasta entonces. 1. Expandir los conocimientos rápidamente. 2. Conservar los adquiridos durante generaciones. 3. Desarrollar los del pasado y profundizar en ellos. Parece absurdo, pero hasta entonces la información se había transmitido de una generación a otra, principalmente a través de la genética, algo poco eficaz. De todos modos, durante los siguientes 40.000 años, la vida humana siguió más o menos igual. Había poco que desarrollar. Nuestros ancestros eran solo animales entre muchos otros. Es complicado construir un rascacielos sin saber lo que es una casa. Y aunque lo fácil es adoptar una actitud arrogante hacia nuestros ancestros, pecaríamos de ignorantes. Los humanos de hace 50.000 años eran especialistas en supervivencia. Tenían un mapa mental detallado de su territorio. Sus sentidos estaban bien adaptados al entorno. Sabían y memorizaban numerosa información sobre plantas y animales. Podían fabricar herramientas que exigían años de formación especial y habilidades motoras muy precisas. Sus cuerpos eran como los de los atletas actuales por sus tareas diarias y tenían una rica vida social dentro de su tribu. La supervivencia exigía tantas habilidades que el volumen del cerebro de los primeros humanos modernos podría haber sido mayor que el actual. Hoy en día sabemos más como grupo, pero nuestros ancestros eran superiores individualmente. Y entonces, hace unos 12.000 años, los humanos desarrollaron la agricultura en muchos lugares. Todo cambió rápidamente. Antes, la supervivencia como cazadores-recolectores exigía de todos habilidades físicas y mentales soberbias en todos los campos. Con la agricultura, los individuos podían depender cada vez más de las habilidades de otros para sobrevivir. Esto supuso que algunos pudieran especializarse, forjar herramientas mejores, dedicar tiempo a conseguir cultivos más resistentes o un ganado mejor. Quizás comenzaron a inventar cosas. Lo que llamamos civilización empezó a surgir cuando las granjas se volvieron más eficaces. La agricultura nos dio una fuente de alimentos fiable y predecible y nos permitió almacenar comida a gran escala por primera vez, algo mucho más fácil con el grano que con la carne. La necesidad de protección de los almacenes hizo que las comunidades vivieran en espacios más reducidos. Se construyeron las primeras estructuras defensivas. Creció la necesidad de organización. Cuanto más nos organizamos, más eficaces fuimos más deprisa. Los pueblos se volvieron ciudades, las ciudades reinos, los reinos imperios. La conexión entre los humanos se disparó y provocó oportunidades para intercambiar conocimientos. El progreso se volvió exponencial. Hace unos 500 años comenzó la revolución científica. La matemática, la física, la astronomía, la biología y la química transformaron todo lo que creíamos saber. Poco después surgió la revolución industrial y con ella las bases del mundo moderno. Mientras la eficacia general crecía exponencialmente, más personas podían dedicar su vida a contribuir al progreso de la humanidad.
Las revoluciones no cesaron. La invención de la computadora, su evolución a algo que todos usamos a diario y el auge de Internet han dado forma a nuestro mundo. Es difícil captar lo rápido que ha sucedido. Ha habido unas 125.000 generaciones desde que surgieron las primeras especies humanas. Unas 7.500 generaciones desde que los humanos fisiológicamente modernos vieron la luz del día. 500 generaciones atrás comenzó lo que llamamos civilización. 20 generaciones atrás aprendimos cómo hacer ciencia. Y que el Internet esté disponible para la mayoría es algo de hace solo una generación. Hoy vivimos en la edad más próspera que la humanidad jamás haya experimentado. Hemos transformado este planeta, desde la composición de su atmósfera a cambios a gran escala en el paisaje y en términos de los demás animales que existen. Iluminamos la noche con estrellas artificiales y ponemos gente en cajas metálicas en el cielo. Algunos incluso han pisado la luna. Llevamos robots a otros planetas. Escudriñamos el pasado del universo con ojos mecánicos. Nuestros conocimientos y la forma de adquirirlos y almacenar más se ha disparado. El estudiante medio de educación secundaria de hoy sabe más sobre el universo que los académicos de hace unos siglos. Los humanos dominan este planeta, aunque nuestro gobierno sea muy frágil. No somos tan diferentes de nuestros ancestros de hace 70.000 años, pero nuestro estilo de vida lleva vigente menos del 0,001% de la historia de la humanidad. No sabemos lo que el futuro nos depara. Estamos construyendo un rascacielos, aunque no sabemos si reposa sobre sólidos cimientos o arenas movedizas. Dejémoslo así de momento. La próxima vez que perdamos el tren, la hamburguesa no esté lo bastante caliente o alguien se cuele en la fila, recordemos lo especial que es este mundo humano inventado. Quizás no valga la pena enfadarse por cosas tan pequeñas. Vamos a pausa y volvemos en breve. No se vayan. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla. Ya es la última parte de este programa dedicado a este debate, falso debate, digo yo, entre creacionistas y la teoría de la evolución, porque una, como dije, fue confirmada a través de evidencia científica y la otra se basa simplemente en dogmas y creencias. Ahora, para finalizar, yo quiero que veamos un trabajo audiovisual sobre el libro Sapiens de Yuval Noah Harari, este historiador israelí que se volvió súper famoso con este libro,
Es uno de los libros más interesantes que yo he leído en mi vida. Se llama Sapiens, una breve historia de la humanidad. Ahí él hace un recuento de cómo ha evolucionado nuestra especie. Desde que éramos cazadores-recolectores, después agricultores, empezamos a construir las primeras ciudades, a formar los primeros ejércitos, aparecen los imperios hasta los tiempos de hoy. Interesantísimo ese libro. Y él nos habla, por ejemplo, de los 3 grandes unificadores del Homo sapiens, que fueron las creencias, los mitos, la moneda y los imperios. Con este trabajo nos despedimos hasta el próximo sábado. Adelante, producción. Sapiens, una breve historia de la humanidad. Un libro escrito por Yuval Harari, publicado en el año 2014, donde se pregunta ¿qué hizo al Homo sapiens la especie más exitosa del planeta? Hace 70.000 años, nuestros antepasados eran animales insignificantes. Su impacto en el mundo no era gran cosa. Sin embargo, hoy controlamos el planeta entero. ¿Cómo hemos pasado de ser simios preocupados por sus propios problemas en un rincón de África a ser los gobernantes de la Tierra? Normalmente buscamos diferencias entre nosotros y otros animales en el plano individual. Queremos creer que hay algo especial en mí, en mi cuerpo, en mi cerebro, que me hace ser superior a un perro, por ejemplo. Pero lo cierto es que en el plano individual somos parecidos a un chimpancé. De hecho, si hoy en día nos llevaran juntos a una isla desierta y tuviésemos que luchar por sobrevivir, le iría mucho mejor al chimpancé. La verdadera diferencia está en el plano colectivo. Los humanos controlan el planeta porque son los únicos animales que pueden cooperar flexiblemente y en masa. Si bien hay otros animales como algunos insectos sociables que pueden cooperar en masa, no lo hacen de un modo tan flexible. Su cooperación es rígida. Una colmena funciona de una forma y ante una nueva oportunidad o un nuevo peligro, las abejas no pueden reinventar el sistema social de la noche a la mañana. Otros animales, como los mamíferos, pueden cooperar con mayor flexibilidad, pero lo hacen solo en grupos pequeños porque la cooperación se basa en el conocimiento íntimo del otro. El único animal que puede combinar las dos habilidades a la vez y cooperar de forma tanto flexible como en masa somos nosotros, el Homo sapiens. Si luchamos uno contra otro o 10 contra 10, puede que los chimpancés sean mejores que nosotros. Pero si enfrentas a 1000 humanos contra 1000 chimpancés, entonces los humanos ganarán fácilmente por la simple razón de que 1000 chimpancés no pueden cooperar. Y si intentas meter a 100.000 chimpancés en un estadio de fútbol, todo lo que tendrás será caos. Sin embargo, los humanos formamos redes de cooperación sofisticadas y eficaces, y eso no nos pasaría. Todos los grandes logros de la humanidad no se han basado en habilidades individuales, sino en la capacidad de cooperar en masa de forma flexible. Piensen en ver este mismo video. Casi ninguno de ustedes me conoce en persona, ni yo a los creadores de YouTube, ni al autor de este libro. Sin embargo, incluso aunque no nos conocemos, podemos trabajar juntos para comunicar ideas. Esto es algo que los chimpancés no pueden hacer. Por supuesto que se comunican, pero nunca verán a un chimpancé hacer una videopublicación animada sobre el metabolismo de las bananas para otros chimpancés. Claro que la cooperación no siempre ha sido para bien. Todas las cosas horribles que los humanos hemos hecho a lo largo de la historia también se basaron en la cooperación a gran escala. Las prisiones, los mataderos, los campos de concentración, son todos sistemas de cooperación. Los chimpancés no tienen nada de eso. Pero ¿cómo es que solo nosotros cooperamos así? La respuesta es simple: la imaginación. Podemos cooperar flexiblemente con desconocidos porque podemos crear y creer fábulas, historias de ficción. Y si todos creen en la misma fábula, entonces todos obedecen y siguen las mismas reglas, las mismas normas, los mismos valores. El resto de animales tiene sus propios sistemas de comunicación que solo describe la realidad. Un chimpancé puede decir: mira, un león, huyamos, o mira, una banana, vamos a comer. Nosotros usamos un lenguaje no solo para describir la realidad, sino para crear nuevas realidades, realidades inventadas. Un humano puede decir: existe un Dios en el cielo, y si no haces lo que yo te diga, entonces cuando mueras Dios te castigará e irás al infierno. Y si todos creen la historia, todos seguirán las mismas normas, las mismas leyes y los mismos valores, y podrán cooperar. Eso es algo que solo los humanos podemos hacer. Nunca podrán convencer a un chimpancé para que les dé una banana comprometiéndose con que cuando muera irá al cielo de los chimpancés. Solo los humanos creemos historias. Es así como controlamos el mundo.
y los chimpancés están encerrados en zoos y en laboratorios de investigación. Millones de personas construyen templos porque creen en las mismas historias sobre Dios, el cielo y el infierno. Pero hay otros sistemas, como el legal. Muchos sistemas legales del mundo se basan en los derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, como Dios y el cielo, son historias inventadas. No son una realidad objetiva. No son un efecto biológico del Homo sapiens. Si abren un humano y lo miran por dentro, no encontrarán ningún derecho. El único lugar donde encontrarán derechos es en las historias que hemos inventado. Puede que sean historias muy positivas, muy buenas, pero siguen siendo fábulas inventadas. Ocurre lo mismo con la política. Los agentes más importantes de la política moderna son los estados y los países, que no son una realidad objetiva. Una montaña es una realidad objetiva. Pueden verla, tocarla, escalarla, pero un país no es más que una historia que hemos inventado y a la que nos hemos aferrado con fuerza. Lo mismo ocurre con la economía. Los agentes más importantes de la economía mundial son las empresas y las corporaciones, que son ficciones jurídicas dedicadas a ganar dinero. ¿Y qué es el dinero? No es una realidad objetiva. No tiene un valor objetivo. Tomen un billete. No se lo pueden comer, ni beber, ni vestirlo. Pero llegaron los grandes banqueros, los ministros de economía, los presidentes y nos contaron una historia muy convincente. Este pedazo de papel vale por 10 bananas. Y si todos lo creemos, funciona. Tomo este papel, voy al supermercado, se lo doy a un completo desconocido a quien nunca he visto antes y obtengo, a cambio, bananas reales que puedo comer. Nunca podremos hacer esto con los chimpancés. Sí, los chimpancés intercambian cosas. Un coco por una banana puede funcionar, pero un pedazo de papel inservible por una banana, ni hablar. El dinero es, de hecho, la historia más exitosa que jamás hayan inventado los humanos, porque es la única que todo el mundo cree. No todos creen en Dios, no todos creen en los derechos humanos, no todos creen en los nacionalismos, pero todo el mundo cree en el dinero. En conclusión, los humanos controlamos el mundo porque vivimos en una realidad dual. El resto de los animales viven en una realidad objetiva. Su realidad consiste en entidades objetivas. Nosotros también vivimos en una realidad objetiva, pero con el paso del tiempo hemos construido sobre ella una segunda capa de realidad imaginaria, basada en entidades imaginarias como países, dioses, dinero, corporaciones. Y a medida que se desarrollaba la historia, esta realidad inventada fue adquiriendo más y más poder. Así que hoy, las fuerzas más poderosas del mundo son esas entidades imaginarias. Hoy, la supervivencia de nuestra realidad objetiva y de nuestra especie depende de las decisiones y deseos de entidades que se han transformado en reales, pero que solo existen en nuestra imaginación.